Buen día, chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con el desarrollo de nuestras unidades. Nuestra unidad número 1 habla sobre el balance general o estado de situación financiera patrimonial. El contenido de nuestra unidad es aquí. Vamos a hablar un poquitito sobre lo que es el concepto. Vamos a hablar sobre lo que es el aspecto que estudia, importancia, parte de qué consta y formas de presentación, el estado de resultado, el concepto, la importancia, partes de qué consta y formas de presentación del estado de resultado, los principios generalmente aceptados y un breve concepto y breve estudio de los objetivos de las mismas. Bueno, vamos a comenzar con nuestro balance general o estado de situación financiera patrimonial. Antes de dar inicio a este punto, quiero tocar un poquitito, hacer una introducción un poquitito sobre lo que es explicarles, ustedes van a escuchar mucho en nuestras clases sobre reglas de evaluación, reglas de presentación. Entonces quiero explicarle un poquitito qué son las reglas de evaluación y presentación de los estados financieros. Las reglas de evaluación y presentación son pilares fundamentales que guían la forma en que se registran, se evalúan y comunican los datos financieros de una empresa. Acuérdense que no siempre los que reciben esa información son contadores o son conocedores de la materia o de nuestra profesión. Entonces, eh, nuestros estados financieros deben seguir estas reglas. ¿Justamente para qué? Para que se garantice la transparencia, la precisión y la comparabilidad de nuestra información contable. Porque estas cualidades eh, es sumamente importante porque facilita la toma de decisión que son informadas tanto dentro como fuera de la empresa. Acuérdense que tenemos usuarios internos y usuarios externos de nuestra información. Entonces, esta información que nosotros facilitamos no solamente a nuestros usuarios internos, sino que también a nuestro usuario externo tienen que tener ciertas cualidades, ciertas cualidades para poder entender. Bueno, seguimos. ¿Qué son reglas de evaluación? Son principios y directrices establecidos para determinar cómo se asigna un valor monetario, ya sea nuestros activos, nuestros pasivos y el patrimonio de nuestra empresa en nuestros estados financieros. Estas reglas de evaluación ustedes van a ir viendo a medida que vamos desarrollando que hay varios tipos de reglas de evaluación y pueden variar según sea el tipo del activo, pasivo o patrimonio neto que se esté evaluando. Las reglas de evaluación y presentación en contabilidad presenta o desempeña un papel crucial en el proceso de elaboración y la presentación de nuestros estados financieros. ¿Por qué? Porque hay muchas razones por las cuales estas reglas son esenciales o son muchas las cualidades que deben presentar para que estas reglas sean presenciales. Por ejemplo, una de las cualidades son transparencia y fiabilidad. Garantizan que la información presentada sea transparente y fiable. Eso es una también de las grandes cualidades de nuestra información financiera, que sea fiable y oportuna. Otra de las cualidades que debe tomar es la toma de decisiones, porque la correcta aplicación de estas reglas de evaluación y presentación proporciona información precisa y relevante que es necesaria para tomar decisiones. Otra de las cualidades es el cumplimiento tributario y normativo. Las reglas de evaluación y presentación ayudan a garantizar el cumplimiento de nuestras normas contables y tributarias aplicables aquí en nuestro país por sobre todas las cosas, ¿verdad? Comparabilidad. También dice que los estados financieros de diferentes empresas se vuelven comparables entre sí. Esto es especialmente muy importante para quienes, para los inversores y analistas financieros que lo que necesitan es comparar el rendimiento
y la situación financiera de varias empresas antes de tomar decisiones de invertir. Otra de las cualidades es facilita la evaluación de riesgos. Entonces, una correcta evaluación y presentación de nuestro estado financiero hacen que los inversionistas y acreedores puedan analizar la estructura financiera y optar por invertir en nuestra empresa y que podamos o que ellos puedan cumplir con sus obligaciones financieras y operativas a largo plazo. Claro, entonces esto es fundamental para comenzar a hablar y desarrollar nuestras unidades. Bueno, yo creo que ustedes ya conocen todo lo que es el balance de situación, balance general y el estado de situación financiera patrimonial. Vamos a ir hablando un poquitito y ahondando sobre este tema y vamos a comenzar a desarrollar ejercicios al respecto. Bueno, como introducción tenemos en este capítulo, analizaremos el estado de situación financiera patrimonial o balance general, presentando los objetivos del mismo, contenido y forma en que deben exponerse junto a su información complementaria correspondiente conforme a las disposiciones tributarias vigentes en el país. Nosotros actualmente tenemos la RG 49/2014, dictada en su momento o promulgada en su momento por la Subsecretaría de Estado de Tributación. En él nos habla sobre las normativas de cómo presentar de, ciertas, de ciertos condicionamientos que debe tener nuestro formato o nuestra presentación de nuestro estado financiero, y también nos habla esa resolución general sobre el formato que deben tener nuestros estados financieros básicos. Nosotros tenemos 6 anexos a esa resolución, que es el conjunto de estados financieros que estamos obligados nosotros, los contadores, a presentar. 2 de ellos es el anexo 1, el balance general, y el anexo 2 son los estados, el estado de resultados clasificado por rubros. Ese anexo nos muestra que nuestro estado financiero o que esos estados financieros pueden aplicarse a todo tipo de empresas. ¿Está claro? Bueno, los fundamentos del balance. Vamos a ir ahondando un poquitito más. ¿Qué nos dice Enrique Newton, Forley Newton al respecto? Al finalizar cada ejercicio económico, el ente emite información sobre el patrimonio mediante los estados contables, entre ellos el estado de situación financiera patrimonial y el estado de resultados. El estado de situación financiera patrimonial y el estado de resultados tienen su fundamentación lógica en los siguientes argumentos. Si la situación inicial del patrimonio es una igualdad y al cabo del ejercicio económico la situación del patrimonio es otra igualdad, cada cambio operado durante el ejercicio constituye otra igualdad, ya que para que una igualdad se convierta en otra igualdad distinta se deben sumar o restar igualdades. Por eso hablamos sobre la igualdad patrimonial, a fin de que un ejercicio será igual a la igualdad patrimonial al comienzo del ejercicio, más todas las igualdades provenientes de las operaciones de ejercicio. ¿Qué nos quiere decir este fundamento? Para comenzar, ustedes saben que el balance general, la base de nuestro balance general o de nuestro balance de situación financiera patrimonial es la ecuación contable. Esa ecuación contable es una igualdad. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Y a medida que se van sucediendo transacciones comerciales, van a ir variando esos elementos dentro de nuestra ecuación. ¿Por qué? Por principio de partida doble y para ir manteniendo esa igualdad. Entonces, sí o sí se van a ir sucediendo variaciones en los elementos para ir manteniendo esa igualdad. ¿Y qué nos quiere decir también? Que nuestro balance general es un balance de situación financiera patrimonial cuya característica fundamental es la de ser estática y de ir trasladando esa igualdad día a día, mes a mes y año a año. ¿Está claro? Bueno, vamos a ir avanzando un poquitito, ustedes van a ir leyendo estos materiales que yo voy subiendo y yo voy a ir hablando con ustedes de acuerdo a los conceptos más importantes para ir avanzando con nuestras clases, porque realmente yo lo que más quiero hacer con ustedes
o ir puntualizando más son los ejercicios. Entonces, yo dejo a cargo a ustedes la lectura de nuestro material de apoyo, ¿verdad? Yo, como les digo, voy a ir hablando sobre conceptos generales, pero lo que más yo quiero hacer son ejercicios. ¿Para qué? Para aplicar estos conceptos en nuestros ejercicios. Porque acuérdense que cuanto más hagamos ejercicio, vamos a ir aprendiendo más y vamos a ir aplicando nuestros conceptos teóricos al mismo. Bueno, entonces, ¿a qué le llamamos? ¿Qué es nuestro estado de situación financiera patrimonial? Entonces, también llamado estado de situación financiera o estado de posición financiera que muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la actividad. Por consiguiente, los activos en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones, y los pasivos atendiendo su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el capital contable o el patrimonio contable a dicha fecha. Bueno, ¿qué es lo que nos muestra nuestro balance general? Nuestro balance general nos muestra nuestra situación financiera patrimonial a cualquier fecha. Podemos hoy a 6 de mayo, podemos al 31 de julio, podemos al 30 de septiembre, al 31 de diciembre. ¿Qué nos muestra eso? Todo lo que tenemos y todo lo que tenemos. Ese es nuestro balance general. Nuestro balance general está compuesto por activo, pasivo y patrimonio neto, dando cumplimiento a nuestra ecuación básica patrimonial. Nuestros activos están divididos en activo corriente y activo no corriente, pasivo corriente y pasivo no corriente. Los activos se clasifican dentro del balance general de acuerdo a su grado de disponibilidad. ¿Qué nos quiere decir grado de disponibilidad? Es la capacidad que tiene nuestro activo de convertirse en efectivo. Y nuestros pasivos se clasifican atendiendo a su grado de exigibilidad. ¿Qué exigibilidad? Perdón. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Cuáles deudas voy a ir pagando primero? Eso es básicamente lo que nos dice este concepto. ¿Está claro? Bueno, vamos a ir avanzando un poquitito. Aquí nos dice aspectos que estudia. La información sobre el patrimonio, acá nos habla un poquitito, la información sobre el patrimonio del ente debe presentarse de modo que ayude a evaluar la liquidez, capacidad para pagar las deudas y la eficiencia con que la usamos los recursos de la empresa. Eso es lo que nosotros buscamos. Evaluar la liquidez con el que contamos y la capacidad para pagar nuestras deudas. Acuérdense que nuestros activos son nuestras fuentes de inversión y nuestros pasivos es nuestra fuente de financiamiento. Y lo que buscamos acá es tener la liquidez suficiente para hacer frente a nuestros pasivos, por sobre todas las cosas. Entonces, los activos y los pasivos deberán clasificarse en corriente y no corriente. ¿Qué entendemos por activo corriente? Aquello cuya conversión en efectivo permitirá el pago de los pasivos corrientes, y nuestro pasivo corriente a los que deberían ser pagados dentro del año siguiente a la fecha de los estados contables. Entonces, ¿qué es activo y pasivo corriente y no corriente? Entonces, nuestros activos corrientes son todo lo que tenemos, disponemos dentro del año para convertirlo en efectivo. Y lo corriente es todo aquello que tiene una duración superior o que tenemos la posibilidad de disponer después del año. Y lo mismo hablamos sobre el pasivo corriente y el pasivo no corriente. ¿Está claro? La importancia. El principal propósito para el que se prepara un balance general es conocer la situación financiera patrimonial de un periodo determinado. Entonces, una vez que nosotros fijamos este propósito, ¿qué es lo que tenemos? Hoy tenemos la naturaleza y valor de nuestros activos, la naturaleza y alcance de nuestras obligaciones, la capacidad actual del capital y la solvencia del negocio. ¿Está claro?
Entonces, partes de que consta. Por sobre todas las cosas, esto vamos a ir ahondando acá. La definición de la estructura del balance general gira fundamentalmente en torno a si la clasificación primaria, los activos y pasivos deben ser en corriente y no corriente, lo cual exige primeramente precisar qué se entiende por activo y pasivo corriente. La clasificación primaria en corriente y no corriente es la siguiente. Corriente, de una manera bastante ambigua, todo activo o pasivo cuyo vencimiento o realización se producirá dentro de los 12 meses siguientes a partir de la fecha del balance general, salvo que las circunstancias aconsejen otra base para tal distinción. Entonces, ¿qué son nuestros activos? Nuestros activos, para sintetizar, son nuestros bienes y derechos que posee una persona física y jurídica. ¿Cómo se clasifican estos activos dentro de nuestro balance general? De acuerdo a su grado de disponibilidad. Es decir, que se clasifican en orden de mayor a menor liquidez. ¿Está claro? Entonces, vamos a andar un poquitito en lo que es activo corriente. Son aquellos los cuales se espera se convertirán en efectivo o su equivalente en el plazo de un año, computando desde la fecha de cierre del periodo al que se refieren los estados contables, o si ya lo son, a esa fecha. Por lo tanto, se consideran corrientes los saldos de libre disponibilidad en caja y en banco al cierre del periodo contable, otros activos cuya conversión en dinero o su equivalente se estima se producirán dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del periodo al que corresponde, los bienes consumibles y derechos que evitarán erogaciones en los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del periodo al que corresponden los estados contables, siempre que por su naturaleza no implicaron una futura apropiación a activos inmovilizados. Y los activos que por disposiciones contractuales o análogas deben destinarse a cancelar pasivos corrientes. Entonces, ¿qué son nuestros activos corrientes? Acá nos dice que nuestros activos corrientes son aquellos activos que vamos a ir disponiendo en el lapso de un año. Entonces, siempre vamos a tener como activo corriente aquellos saldos que tengamos la libre disposición sobre él. Y ahí tenemos las cuentas de caja, tenemos la cuenta de bancos, ya sea cuenta corriente o caja de ahorro, tenemos también el fondo fijo o caja chica, tenemos la cuenta de recaudación a depositar, tenemos varias cuentas que están dentro del activo corriente. También tenemos, por ejemplo, nuestras mercaderías, las que están destinadas para la venta, y otros activos que por su naturaleza clasifiquemos dentro de eso, ¿sí? Bueno. Es importante aclarar qué se entiende por equivalente de efectivo. Son todas aquellas partidas del activo que reúnan las siguientes características, que son ser de alta liquidez, fácilmente convertible en importes conocidos de efectivo y sujeto a cambios insignificantes de cambio de valor. En el caso de las inversiones, solo podrá considerarse como equivalente de efectivo cuando tenga un plazo corto de vencimiento. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ahondemos en el rubro del balance, vamos a ir viendo rubros dentro del activo corriente que son, por ejemplo, el primer rubro del activo corriente, vamos a ir ya un poquitito hablando al respecto. Tenemos el rubro de disponibilidades, tenemos el rubro de inversiones, tenemos el rubro de inventario y tenemos el rubro de otros activos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos en el rubro de inversiones, tenemos todo lo que nosotros depositamos a plazo. Tenemos de repente CDA, tenemos de repente cajas de ahorro a plazo fijo, tenemos inversiones en bolsas, tenemos inversiones en otras empresas, pero siempre y cuando estas inversiones tengan un plazo corto de vencimiento. ¿Está claro? Y tenemos también el rubro de inventario, donde tenemos las mercaderías y otros activos, como por ejemplo, tenemos las cuentas, el rubro de créditos, donde tenemos cuentas a cobrar, documentos a cobrar, clientes, pero todo eso tiene que ser
a corto plazo de vencimiento. ¿Está claro? Y después tenemos nuestros activos no corrientes. ¿Qué son nuestros activos no corrientes? Es obviamente lo contrario a los activos corrientes y es todo aquello que no podrán ser convertidos en efectivo o disponer a largo plazo. La principal cuenta o las principales cuentas de repente dentro del activo no corriente son nuestros bienes del activo fijo. Y de acuerdo a la actividad de la empresa tenemos el rubro de crédito donde tenemos cuentas a cobrar a largo plazo. ¿Está claro? Bueno. Después tenemos nuestros pasivos. ¿Qué son nuestros pasivos? Nuestros pasivos son deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceros. ¿Está claro? También nuestros pasivos se clasifican de acuerdo al pasivo corriente o a corto plazo, pasivo no corriente o a largo plazo y otros pasivos. Al igual que los activos, los pasivos están clasificados según el grado de exigibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Según el grado en que yo voy a ir abonando o cumpliendo con esos pasivos. ¿Ok? Bueno, entonces, el pasivo, perdón, el concepto de pasivo corriente o no corriente tiene importancia porque de ello depende de si la empresa necesitará recursos prontamente para cubrir esos pasivos, así como conocer el plazo que se tiene para pagar los pasivos permite planificar el capital de trabajo y la disponibilidad de efectivo. Y después tenemos el rubro del patrimonio neto. El patrimonio neto, ustedes ya saben, está compuesto por la cuenta principal del patrimonio neto, es la cuenta de capital, que no es más que todos los aportes que realizan el socio o los socios para formar el capital de la empresa. También el patrimonio neto está compuesto por las reservas y por el resultado del ejercicio. ¿Está bien? Dentro del capital tenemos varios tipos de capitales. Tenemos el capital social y debe presentarse dentro de ese capital social el capital integrado o el capital suscrito. Y tenemos también la cuenta contable de reservas. Dentro de reservas tenemos varios tipos de reservas. Está la reserva de revalúo, que actualmente en la ley 6380/2019 ya no tenemos el revalúo de los bienes, solamente tenemos la depreciación de los bienes del activo fijo y tenemos también otro tipo de reservas dentro de las reservas, como son reservas facultativas, estatutarias y demás. Y aparte de la reserva de revalúo, tenemos la reserva legal. ¿Está claro? Bueno, entonces tenemos esto como lo que es el balance general, los elementos que componen el balance general. ¿Cómo se presentan el balance general? Tenemos dos presentaciones, en forma de cuenta y en forma de reporte. Cuando hablamos en forma de cuenta es nuestro famoso esquema T, ¿verdad? Cumpliendo nuestra ecuación básica patrimonial. Del lado izquierdo tenemos nuestros activos, que serían el debe. Del lado derecho tenemos, que sería el lado del haber, tenemos nuestro pasivo con nuestro patrimonio neto. Acuérdense que cumple nuestra ecuación básica patrimonial. Y tenemos después en forma de reporte. ¿Qué en forma de reporte? En forma de reporte es que nuestra información de nuestros elementos del balance general estén en forma vertical, que es actualmente el formato según nuestra resolución 49/14. Aquí también en nuestra aula yo les dejo varios materiales con relación a eso. Y también les dejo, por ejemplo, el texto de la resolución y les dejo también el anexo del formato de presentación para que ustedes vayan mirando cómo es el formato aquí en Paraguay de nuestros estados financieros. ¿Está claro? Bueno, ¿qué es lo que buscamos nosotros con nuestro estado financiero? Es la presentación razonable de esos estados. ¿Qué quiere decir eso? Una presentación fidedigna a los efectos de las transacciones, así como sucesos y condiciones de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento activo, pasivo, ingreso y gasto establecidos en el marco conceptual. Entonces, para la presentación y preparación de nuestro estado financiero en Paraguay, se rige
la Resolución General 49/14 y se presentan en formato de reporte, que como les expliqué recién, es el formato en forma vertical. Después pasamos al segundo estado financiero, que es nuestro anexo 2 según nuestra resolución, obviamente no menos importante que el balance general, y tenemos lo que es el estado de resultado. Entonces, ¿qué es el estado de resultado? Para eso tenemos el pensamiento de uno de los autores de los libros, de la parte bibliográfica que sigue nuestra clase, es el pensamiento del Enrique Forley Newton, que nos dice que es un estado contable básico que permite conocer no solamente la utilidad o la pérdida final, sino que también nos muestra las causas que generan la variación del resultado del periodo. Entonces, ¿qué es nuestro estado de resultado? Nuestro estado de resultado es un estado financiero básico que nos muestra cómo llegamos a nuestra utilidad o pérdida. Acuérdense, lo que nosotros buscamos, el objetivo de la contabilidad es saber si perdimos o ganamos. ¿Cómo llegamos a eso? Enfrentando nuestros ingresos contra nuestros gastos. Si nuestros ingresos superan a nuestros gastos, entonces tenemos una utilidad. Y si nuestros gastos superan a nuestros ingresos, quiere decir que ahí tenemos una pérdida. Y el estado de resultados nos muestra eso. ¿Cómo se fueron generando esas variaciones para llegar a qué? Para llegar a poder detectar por qué ganamos o por qué perdimos. ¿Está claro? Bueno. Entonces, aquí tenemos un poquitito, ya hablé sobre el concepto, la importancia. Esta información es de gran importancia para los distintos usuarios. Acuérdense que tenemos usuarios internos y usuarios externos, que ya brinda datos para permitir evaluar el desempeño del emisor durante el periodo cubierto. Esto debería ayudar a los usuarios a evaluar la gestión de los administradores, a confirmar las predicciones anteriores sobre el desempeño del ente, predecir resultados futuros, comparar el desempeño del ente con el de sus similares y se podría asumir la utilidad de la información en función al usuario de las mismas siguientes en el cuadro. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos usuarios internos y externos. Cada uno de estos usuarios tiene ¿cómo podemos decir? Una necesidad diferente. Entonces, hablando un poquitito sobre los usuarios internos, son todos los directores de la empresa, propietarios, síndico y demás. Y usuarios externos, estamos hablando principalmente el usuario externo de nuestra información contable es el Estado, actualmente la DENIT, que es Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que fue sustituido por la SET anteriormente. También tenemos los acreedores, otros entes públicos de acuerdo al rubro de nuestra empresa. Tenemos el Ministerio de Industria y Comercio, tenemos aduanas, tenemos también las municipalidades, etcétera, etcétera. Y tenemos también nuestros acreedores o proveedores. ¿Está bien? Entonces, estos estados financieros permiten a ciertos entes evaluar el desempeño de nuestra empresa. Bueno, las partes del que consta. Acuérdense que los elementos de nuestro estado de resultado es ¿qué mide nuestro resultado? ¿El resultado positivo o negativo? Cuando hablamos de resultado positivo, estamos hablando de nuestras utilidades. Y cuando estamos hablando de resultados negativos, estamos hablando de nuestras pérdidas. Dentro del estado de resultado, tenemos ingresos ordinarios y tenemos costos y gastos ordinarios y tenemos aquellos que no son ordinarios. Entonces, ¿qué son los ordinarios? Los ordinarios son todos los relacionados con el giro de la entidad, es decir, todo aquello que nos sirva para nosotros generar nuestros ingresos. Y no solamente nuestros ingresos son ordinarios, sino que también nuestros gastos ordinarios, que son aquellos gastos que nos ayudan a generar esos ingresos. ¿Está claro? Y que presentan la principal fuente de ingresos y egresos de nuestra entidad. Y los no ordinarios son aquellos que derivan de las actividades que no representan la principal fuente de ingresos para la entidad. Por ejemplo, en ordinario estamos hablando sobre a lo que nos dedicamos en nuestra empresa, a prestar un servicio
o a vender o a realizar alguna enajenación, que es alguna compra y otra venta. Los ingresos no ordinarios, por ejemplo, ¿qué son? Si tenemos una venta de activo fijo, si tenemos diferencias de cambio, si tenemos de repente algún ingreso porque la empresa tiene eh, acción en otra empresa, eso genera utilidades. De repente tenemos una caja de ahorro y que genera intereses. Esos son los ingresos no ordinarios. Así como también tenemos gastos ordinarios y gastos no ordinarios. ¿Está claro? Entonces, ¿qué son nuestros ingresos? Denominado ventas. Este rubro se integra por los ingresos que genera una entidad por la venta de inventario, la prestación de servicios o por cualquier otro concepto derivado de actividades primarias que representan la principal fuente de la entidad. También dentro de ingresos, cuando nosotros nos dedicamos a las ventas, ¿qué podemos tener también o qué se pueden presentar? Descuentos y bonificaciones otorgados a los clientes. Y no solamente eso, también tenemos las devoluciones. Entonces, estos ingresos son reconocidos contablemente en el periodo que se devengan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro estado financiero, el principio que rige a nuestro estado financiero, es el principio de lo devengado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ese principio? Que debemos reconocer nuestros ingresos y nuestros egresos en el momento que ocurren, independientemente que se paguen o no, que se cobren o no. Ustedes saben, en base a contabilidad básica, que hay dos formas de pago y dos formas de cobro. Tenemos cobrar o pagar al contado o a crédito. Entonces, ¿qué nos dice este principio? Que nosotros debemos hacer nuestros asientos contables independientemente a que cobremos o no, paguemos o no. ¿Está claro? Entonces, nuestros ingresos en el estado de resultado tenemos nuestros ingresos brutos, que es el total de nuestras ventas, y tenemos también nuestros costos. ¿Y qué es los costos? Este concepto se refiere a la cantidad que le costó a la empresa el artículo que está vendiendo. Para las empresas comerciales, el costo de lo vendido es el costo de adquisición de los artículos que vendieron. En cambio, para las empresas industriales sería lo que costó producir dichos artículos. También se lo conoce con el nombre de costo de venta. Bueno, aquí voy a detenerme un ratito para que ustedes conozcan o puedan identificar qué es costo. El costo es totalmente diferente al gasto, porque muchas veces usamos conceptos erróneos. A mí me costó tanto esto, yo gasté tanto por esto. Esto tiene un costo muy elevado o esto tiene un gasto muy elevado. Y a veces usamos el mismo concepto para lo mismo, pero no es así. El costo es la inversión que nosotros realizamos. ¿Está claro? El costo es todo aquello que yo invierto. ¿Para qué? Para poder recuperar. Si yo el costo recupero otra vez. Sin embargo, el gasto no. Entonces, cuando hablamos de costo, estamos hablando, por ejemplo, en mi caso, vamos a dar un ejemplo así real. Yo enseño en la facultad. Para mí, ¿qué es mi costo? Para mí, mi costo fundamental es mi combustible. Porque si yo no me voy a la facultad, no cobro porque no imparto clases, por lo tanto no tengo horas cátedras desarrolladas. Ahora bien, si de la facultad yo me voy a comer algo o me voy a un cumpleaños o compro un regalo, eso ya no es un costo, eso ya no es un gasto, porque no guarda relación a generar mi ingreso. Entonces, eso es costo. Son todas las erogaciones que yo realizo para que para generar, en este caso, de las empresas comerciales, comprar un artículo, calcular el costo, no modificar esa mercadería que estoy comprando para la venta. Eso es en el caso de las empresas comerciales. Pero en el caso de las empresas industriales tenemos tres tipos de inventario. Materia prima, productos en proceso y productos terminados. Entonces, ¿qué hace las empresas industriales? Compra materia prima, produce y lo
convierte en un producto terminado. Y todos los costos que incluye ese proceso, todas las erogaciones que incluye ese proceso es un costo. Y a ello lo llamamos costo de venta. Por lo tanto, en el estado de resultado tenemos nuestros ingresos brutos, que viene a ser el monto de las ventas menos descuentos, bonificaciones o devoluciones que realiza el cliente, menos el costo, y ahí tenemos la utilidad bruta neta sobre venta o bruta sobre venta. ¿Está claro? Bueno, y después ya tenemos nuestros gastos. Y nuestros gastos son todos aquellos gastos que están directamente relacionados, involucrados con el funcionamiento de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Son todos aquellos gastos que nos generen o que nos ayuden a nosotros a tener esos ingresos. ¿Qué pueden ser gastos necesarios? Gastos de ventas, gastos administrativos, gastos financieros. Nuestros empleados son un gasto necesario. Todo lo relativo a nuestros empleados son un gasto. El salario, el aporte patronal, el aguinaldo, las vacaciones, las gratificaciones, las horas extras, todo eso son gastos, pero son gastos necesarios para obtener mi ingreso. Nuestros servicios básicos es un gasto. Si tenemos vehículo, combustible, mantenimiento de esos vehículos es un gasto. La patente comercial es un gasto, porque si no tenemos la habilitación municipal no podemos tener nuestra empresa. Seguros de repente que pagamos por nuestras mercaderías, por nuestro efectivo, por nuestros vehículos, por nuestro edificio, son un gasto. Así que tenemos varios gastos dentro de lo que compone el grupo de gastos en el estado de resultados. ¿Está claro? Entonces aquí dice, existen tres grandes grupos de gastos: gastos de venta, administrativos o bancarios y financieros. Acá nos habla un poquitito cuál es el concepto de cada tipo de gastos. ¿Cuál es la forma de presentación de nuestro estado de resultados? Nuestra forma de presentación de nuestro estado de resultados, así como les dije en nuestro balance general, nosotros nos regimos por la resolución general 49, y la forma de presentación de esos estados de resultados es en forma de reporte. ¿Qué quiere? En forma de reporte, que es nuestra información en forma vertical. Ingresos menos costos menos gastos, y ahí obtenemos el resultado del ejercicio. Realmente el estado de resultado es la base para determinar el resultado del ejercicio. ¿Ganamos o perdimos? Acuérdense que el estado de resultado viene a ser una operación aritmética. Venta menos costo menos gasto. Sin embargo, el balance general no. El balance general no es así. Ese resultado que nos da nuestro estado de resultado, ubicamos en nuestro balance general. ¿Para qué? Para que se cumpla la igualdad. Nuestra ecuación básica patrimonial. ¿Está claro? Bueno, y aquí hablamos sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué son nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados? Los principios de contabilidad constituyen guías de acción, son conceptos básicos o reglas generales que establecen la delimitación y la identificación de la empresa, las bases para cuantificar las operaciones y la presentación de la información en los estados financieros. A ver, primero que nada tenemos que tener en cuenta que el principio básico de la contabilidad, ustedes ya saben, es el principio de la partida doble. El principio de la partida doble nos dice cuáles son nuestros lineamientos en cuanto a la registración contable en nuestro libro diario. Nos dice nuestro debe, cuál es la naturaleza de nuestro activo, en qué momento va el debe, en qué momento va el haber. Nos habla sobre la naturaleza del pasivo, en qué momento nace en el haber, en qué momento disminuye en el debe. Nos habla que nuestros gastos son siempre deudores, quiere decir que nacen en el debe siempre, que nuestros ingresos son de naturaleza acreedora, que siempre nace en el haber. Pero no solamente eso, nosotros tenemos que seguir para la elaboración de nuestro estado financiero. También hay otros principios que nos dicen cómo tenemos que redactar nuestro estado financiero. ¿Para qué? Dijimos hace rato, para poder cumplir con la importancia
de poder informar nuestros principios o nuestro estado financiero en forma fidedigna por sobre todas las cosas. Entonces, estos principios nos sirven a nosotros para registrar, evaluar y comunicar nuestros datos financieros en forma fidedigna, transparente, precisa y comparable. Bueno, vamos a hablar rápidamente sobre el objetivo que persiguen nuestros PCGA, que es la sigla. Un objetivo básico de la contabilidad es de suministrar información útil, comprensible, confiable y fácilmente comparable para tomar decisiones. Fundamentalmente, cuando hablamos de contabilidad, chicos, hablamos de información clara, útil para la toma de decisiones, no es otra cosa. Entonces, por lo tanto, para lograr este objetivo, tenemos que seguir ciertas guías para la preparación de estos estados financieros. ¿Y cuáles son estas guías o estos principios? Son varios. Tenemos el principio de equidad, que dice que todo estado financiero debe reflejar la equidad entre intereses opuestos, los cuales están en juego en una empresa o ente dado. Aquí tenemos realmente un ejemplo de lo que es el principio de equidad, ¿ok? Después tenemos también el principio de ente, que nos dice este principio, que se refiere siempre a un ente en donde el elemento subjetivo propietario es considerado como un tercero. El concepto de ente es distinto al de persona, ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes de su propiedad. Después tenemos el principio de bienes económicos, que establece que todos aquellos bienes materiales o inmateriales pueden ser valuados en términos monetarios. Tenemos también el principio de moneda en cuenta, que nos dice que nuestros estados financieros deben elaborarse de acuerdo al tipo de moneda de nuestro país. Tenemos también el principio de empresa en marcha, que nos habla sobre la permanencia en el futuro de nuestra organización en la medida que estos vayan desarrollando sus operaciones centrales del negocio. Es decir, que se trata de una empresa que no va a cerrar a corto plazo. Después también está el principio de periodo, el principio de ejercicio. Este principio se refiere a que los resultados de la gestión se miden en iguales intervalos de tiempo para que así los resultados entre ejercicio y ejercicio sean comparables. ¿Qué quiere decir eso? En nuestro país, nuestro ejercicio fiscal es de un año, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. ¿Está claro? Después tenemos el principio de objetividad, es los cambios en el activo pasivo del patrimonio deben medirse y registrarse adecuadamente. ¿Está claro? Después tenemos el principio de prudencia. Este principio se puede expresar diciendo contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias cuando se han realizado. Teniendo en cuenta este principio también habla un poquitito sobre los gastos e ingresos pagados o cobrados en forma adelantada, ¿está claro? Tenemos el principio de uniformidad, donde nos dicen que nuestros estados financieros deben aplicarse uniformemente ciertos criterios en todos los periodos, ¿está claro? Y también están los estados contables, deben cumplir fundamentalmente con los requisitos de integridad, inclusión de todos los datos necesarios para que sus objetivos sean satisfechos. La información suministrada debe prepararse prescindiendo de los intereses particulares de los usuarios. Tenemos también el principio de comparabilidad, que es la posibilidad de análisis comparativo entre ejercicios de una misma empresa y entre otras empresas del mismo rubro. Y después tenemos otros principios, que es materialidad o importancia relativa, que es una cualidad de la información que se refiere a los efectos que podrán tener la omisión en los estados financieros de una cifra, partido de elemento de la información contable, con lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Después tenemos la evaluación al costo, de ver qué quiere decir evaluación al costo. Esto vamos a hablar mucho en nuestro desarrollo, en nuestra clase, que es la evaluación al costo, que es que todos los bienes deben registrarse al costo de adquisición o producción. Cuando hablamos de costo de adquisición, es cuánto nos costó comprar una mercadería y ponerlo
para la venta. Eso es cuando estamos hablando de una empresa comercial. Y cuando hablamos del costo de producción es para las empresas industriales, ¿está claro? Bueno. Después tenemos el principio de lo devengado, que recién hablamos, que quiere decir que nosotros tenemos que registrar nuestros hechos económicos sin tener en cuenta si cobramos o pagamos, ¿está claro? Y después tenemos el principio de realización. Los resultados económicos solo deben considerarse cuando sean realizados. Supone que una transacción debe registrarse en la contabilidad cuando se pueda comprobar que como producto de ella la empresa tendrá un beneficio o sacrificio económico. En este caso, por ejemplo, los alquileres cobrados por adelantado. Eso es un principio de realización. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando estamos hablando podemos cobrar un alquiler. Si nosotros nos dedicamos al alquiler, por ejemplo, nuestro inquilino nos puede pagar el alquiler del mes y el alquiler del mes siguiente. Solamente ese alquiler del mes se considera como resultado en ese mes. Eso que él nos pagó en forma adelantada, lo vamos a llevar con un pasivo y recién lo vamos a reconocer como realizable en el siguiente mes. Eso nos quiere decir acá. ¿Está claro? Bueno, con eso damos finalizado todo lo que es nuestra parte teórica. Yo estoy a las órdenes para cualquier duda al respecto. Y ahora vamos a hacer un ejercicio con relación a nuestro estado financiero. Algo sencillito, voy a compartir con ustedes el ejercicio. Voy a guardar para los datos que podamos tener. Ahí voy a compartir con ustedes. La siguiente información. Este que vamos a desarrollar ahora es un ejercicio básico todavía para poder ir adentrándonos a lo que es la clasificación de nuestros estados financieros, ¿ok? Bueno, ustedes saben cuál es el proceso contable. El proceso contable es la base de todo, está en nuestro libro diario, la registración en el libro diario. Después tenemos el siguiente, es el libro mayor, el balance de sumas y saldos. El balance de sumas y saldos también es el balance, se lo llama también balance de comprobación. ¿Qué quiere decir eso? Es comprobar que todo lo que registramos en el mayor sea correcto y que esté realizado en base a nuestro libro diario. Eso es nuestro balance, suma y saldo. Es una compilación de todos los movimientos y el saldo de cada cuenta dentro del libro mayor, que obviamente debe ser igual a nuestro libro diario. Pero acuérdense que se llama balance de sumas y saldo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que al pie tenemos ¿qué cosa? Nuestras sumas iguales. El balance en suma y saldo no es el balance general, ni tampoco lo sustituye. ¿Por qué? Porque el balance de suma y saldo está compuesto no solamente por las cuentas patrimoniales, sino que también está compuesto por las cuentas de resultados. ¿Está claro? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros acá tenemos un balance de suma y saldo al 31 de diciembre del 2020. Vamos a suponer acá que nosotros ya listamos nuestro balance de suma y saldo, ya punteamos nuestras cuentas contables, ya hicimos los asientos de ajustes correspondientes. Entonces, ¿por qué les doy esta aclaración? Porque ustedes saben que en el transcurso de repente de cada trabajo o de cada carga, podemos de repente tener algún tipo de errores o de repente hay cuentas contables que necesitan un ajuste, ¿entienden? Entonces, ya realizamos todo esto y lo que vamos a hacer ahora es elaborar nuestros estados financieros en base a nuestro balance de sumas y saldos. Bueno. Aquí comenzamos con nuestra cuenta caja, tenemos el costo de venta y demás. Acá yo voy a presentar con ustedes. Este no va a ser el formato que nosotros vamos a realizar, pero es como les digo para ir adentrándonos un poquitito en el mundo de los estados financieros y ir dando un repaso de lo que hicieron en contabilidad básica. ¿Ok?
Tenemos acá el balance general. Acuérdense que el balance general está compuesto por activo, pasivo y patrimonio neto, que son nuestras cuentas patrimoniales. Este balance general es en forma de cuenta, que es el famoso esquema T, ¿verdad? Del lado izquierdo tenemos nuestro debe y del lado haber tenemos nuestro pasivo y nuestro patrimonio neto, ¿ok? Entonces, este balance general, como yo les dije anteriormente, tiene que cumplir la igualdad de nuestra ecuación contable. Y después tenemos un poco más abajo nuestro estado de resultados, que está compuesto por ingreso y egreso, que son nuestras cuentas de resultados, ¿sí? Y como les digo acá, ustedes van a visualizar nuestros ingresos operativos, ¿verdad? Que es venta menos costos, y nuestros gastos. Todavía, tanto nuestro balance como nuestro estado de resultados nos vamos a clasificar por rubros. Lo que sí vamos a tener en cuenta acá es nuestro grado de disponibilidad y de exigibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener en cuenta nuestra clasificación en corriente y no corriente, tanto para el activo como para el pasivo. ¿Y qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir transportando aquellas cuentas donde correspondan. Ok, bueno. Veo que primeramente tenemos la cuenta de caja. Vamos a ir transportando acá nuestros saldos, ¿ok? Vamos a comenzar con nuestro balance. Entonces acá ya vamos a marcar que ya hicimos la cuenta de caja. Acá veo que tenemos nuestro banco, cuenta corriente. En este caso también es un activo corriente. Banco, cuenta corriente. ¿Qué más tenemos en el activo corriente? Tenemos acá IPS a pagar. Ustedes saben bien que es un pasivo. En este caso tenemos clientes. Vamos a asumir acá que nuestro cliente es a corto plazo, ¿ok? Entonces, siempre y cuando nuestro cliente sea a corto plazo, va a estar dentro del rubro del activo. Vamos a poner acá corto plazo, ¿ok? Bueno, vamos entonces a poner acá nuestro cliente, acá 60 millones. Vamos a marcar en amarillito lo que vamos usando. Yo siempre les recomiendo a que ustedes marquen. Como contadora, yo siempre tengo mis papeles de trabajo y voy resaltando, eliminando y sumando todo aquello que voy utilizando, ¿sí? IVA a pagar es un pasivo, cuentas a cobrar también vamos a asumir que está dentro del rubro del activo corriente. No se preocupen, chicos, que cuando hagamos un ejercicio ya, yo les voy a indicar cuál es pasivo o activo corriente y no corriente. Les voy a indicar luego el concepto. ¿Está claro? Eso no se preocupe. Bueno, después tenemos terrenos. Terrenos forma parte del activo fijo de la empresa. Cuando hablamos del activo fijo de la empresa, estamos hablando de aquellos bienes que por sobre todas las cosas tienen años de vida útil. Y ningún bien del activo fijo tiene un año de vida útil menor a un año. Obviamente que hay casos de repente, bueno, que por, no sé, mal funcionamiento, mal uso, se descomponga en el año. Pero en este caso tenemos que tener en cuenta la naturaleza de ese bien, es que dure X cantidad de años. Por eso cuando hagamos o toquemos el tema del activo fijo, vamos a ir viendo cuáles son los años de vida útil que normalmente tienen los bienes del activo fijo. Entonces, en este caso, tenemos el de terrenos. Entonces, el terreno es un activo no corriente. Todavía, si ustedes se percatan, no vamos a clasificar tampoco por rubro. ¿Ok? Bueno. Después veo que tenemos también el equipo de oficina. ¿Qué más tenemos como activo corriente? A ver un poquitito, no corriente, perdón. Tenemos, a ver, mercadería. Mercadería es una cuenta del activo corriente, obviamente. Siempre nuestra mercadería está dentro de este rubro. Independientemente a que vendamos en un año, en 2 años, en 3 años, acá lo que se mide es la naturaleza de la cuenta. Obviamente que una cuenta a cobrar, que nosotros programamos inicialmente cobrar en 3, 4, 5, 6 meses,
puede extenderse a 1 o 2 años. Esa es otra cosa totalmente independiente. Pero la naturaleza de la cuenta a cobrar o de cuentas a cobrar a corto plazo es que el cliente cumpla con lo pactado inicialmente. Que si sucedan otros hechos posteriores es otra cosa, ¿está claro? Bueno, documentos a cobrar, vamos a suponer también que este es un corto plazo, perdón. Veo que también tenemos edificio, edificio también es un bien del activo fijo. A ver un poquitito, vamos a ver si ya marqué acá, sí. Bueno, edificio. Y hasta ahí. Probablemente hasta ahí nuestros activos. Entonces vamos a ir viendo después qué nos falta y vamos a ir agregando, ¿sí? Bueno, vamos a pasar un poquitito con en el rubro del pasivo ahora. Bueno, primerito luego veo IPS a pagar. Ese es un pasivo. Vamos a ir poniendo otro color acá. Es un pasivo corriente, el IPS a pagar. Ustedes saben que el IPS a pagar es el porcentaje que se le retiene al empleado y es el porcentaje que paga el patrón por nosotros. Ustedes saben que el total de del porcentaje que recibe el IPS es del 25,5%. Después tenemos el IVA a pagar. El IVA a pagar en este caso es el IVA resultante entre confrontar el IVA débito con el IVA crédito. En este caso, aparentemente nosotros tenemos un monto a pagar. Anticipo a proveedores es un activo. Este me faltó acá como activo, ¿ok? Entonces es un activo corriente. Ustedes saben lo que es un anticipo a proveedores. Es cuando de repente eh, queremos hacer una compra nosotros y hacemos la famosa seña. Ese es el anticipo al proveedor. Le estamos anticipando a nuestro proveedor sobre un monto. Entonces, con eso que hacemos es tener un derecho para que se nos entregue ese bien que queremos comprar, que se nos reconozca ese anticipo que ya realiza. Claro. Bueno, vamos a ver ahora qué más tenemos como proveedores varios. Es una cuenta del pasivo. Entonces, acá tenemos proveedores varios. Bueno, tenemos ¿qué más? Tenemos eh, todo.
vamos a poner capital. Bueno, yo 22.850.000. Entonces, colocar vamos a poner sueldo. Gasto. Fletes.
del ya